Vamos a retomar lo que hemos estado aprendiendo en estos días y vamos a volver a la escena, aquella escena donde Jesús se acercó con sus discípulos, en aquella cena del Señor Jesús. Y hemos visto en estos días algo que tocó nuestra vida en algún momento. Y hoy en este día vamos a hablar acerca de este tema, la tristeza y debilidad. Hay algo que impacta nuestro corazón y nos debe de impactar cuando oímos la palabra de Dios, y muchas veces viene a producir lágrimas no de tristeza, no de dolor, de gozo, lágrimas de rendimiento, lágrimas de quebranto, ¿no? Nuestro espíritu se quebranta cuando oyes la palabra y ves a través de ella lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por nosotros. Y en esta mesa donde está Jesús sentado con sus discípulos, reunidos en esta mesa, sucedieron cosas muy impresionantes. No solamente cuando lo pasamos por alto de alguna manera y recordamos la última cena de Jesús, y hasta ahí nos quedamos, pero sucedieron cosas muy impactantes, muy sobresalientes, que no podemos pasar por alto. Y en esa noche, cuando Jesús está sentado con sus discípulos en esta cena, cambia el panorama de una manera profunda. Hasta ahora hemos visto momentos muy hermosos en estos días, muy maravillosos, momentos cuando nos dimos cuenta que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús enseñó sobre el servicio. Esto hemos estado aprendiendo, pero también Jesús reveló su amor. Y ahora se crea una atmósfera que cambia las cosas. Y Juan dice, cuando pensamos en esto, que no podemos pasarlo por alto y ver los detalles, Jesús se angustió profundamente. Y una angustia profunda que se conmovió. ¿Se ha sentido usted alguna vez así conmovido y ha sentido una conmoción en lo más profundo de su corazón? ¿Alguna vez le ha pasado para poder asimilar esto? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido una conmoción en lo más profundo de tu corazón que te estremece por alguna necesidad o por algo que estás cruzando? Nos estremece, hay un sacudimiento en lo más profundo del corazón. Entonces aquí Jesús se conmovió profundamente. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Leemos el primer versículo, que dice de la siguiente manera. Si lo tenemos ahí en la pantalla, vamos a leer por este versículo que dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu. ¿Y qué dice? Declaró y dijo, ¿qué dijo? De cierto, cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ahí empezamos. En la cena aprendimos, como decía hace un momento, las cosas que sucedieron y que tienen un significado muy profundo, más que de pensar una reunión que muchos pensamos a la ligera. Pero cuando profundizamos realmente el significado de lo que cada palabra que Jesús hizo para enseñarles a sus discípulos, hubo un momento cuando está en la mesa, después de lavar los pies a sus discípulos, y regresa a la mesa para retomar el diálogo. Está el maestro allí enseñando. Esa atmósfera, podríamos decir, quizás en esa conmoción Jesús pudo experimentar, pero no solamente la tristeza, el dolor, pero también el amor, que fue reflejado en ese momento. Y esta palabra usada en el original describe una conmoción interior o profunda. Es el Hijo de Dios conoce todas las cosas de lo que nos pasa adentro, pero en esta ocasión fue estremecido en una manera muy profunda que sacudió ese momento todo su ser de Jesús para poder sentir de alguna manera lo que venía, lo que se estaba cumpliendo allí. Entonces, ¿por qué Jesús sintió esta conmoción? La pregunta sería, ¿por qué? Dice, porque estaba mirando a rostros que Él amaba, o a los hombres que Él amaba, y miraba sus rostros. Y esto quizás
lo impresionó mucho acerca de su amor a favor de sus discípulos. Entonces, había una palabra que lanza Jesús que cambia la situación. Cuando Jesús dice en esa palabra: ¿sabes que uno de ellos me va a entregar? Porque mirando sus rostros los hombres que le amaban, uno de ellos estaba destinado, estaba ya listo para entregarlo. Entonces Jesús, que conoce todas las cosas, sabía. Pero ¿qué pasan? Tres cosas que vamos a tocar que son impresionantes. Entonces Jesús dice esta frase en silencio en la mesa y digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. Imagínese usted el momento cuando recibe o más bien da una palabra y que los discípulos la reciben. ¿Cómo creen que se sintió? Vamos a estar allí nosotros como espectadores viendo la mesa de Jesús rodeado con sus discípulos y está lanzando una palabra que impresionó a sus discípulos. Quizás cuando Jesús lanza esta palabra se sorprendieron y dijeron: ¿quién será? ¿Serás tú? ¿Serás Pedro? ¿Serás Manuel? O vamos a decir cualquier otro nombre. ¿Quién lo va a traicionar? Y es algo que las miradas se cruzaron. ¿Quién sería? El silencio invade esa habitación, ese lugar. Hay un silencio porque hubo una palabra que los incomodó a todos. Y una palabra más importante no es esta acerca de la traición. ¿De dónde vendrá la traición? ¿Vendrá de afuera? ¿O la traición vendrá desde el mismo lugar de la mesa? Es lo más impactante, impresionante, que esto les llamó la atención e impresionó a sus discípulos. Y la Biblia nos muestra algo muy profundamente que incomoda al ser humano aceptar. La mayoría de las amenazas espirituales muchas veces no están entre nosotros porque vienen de afuera, sino está entre nosotros. La traición está con aquel que te dice que ama y no ama, que te dice que está contigo y no está contigo, que aún hasta come en la mesa y no te das cuenta que en un momento dado va a ser traicionado. Y esto es lo que estaba pasando, una situación tremenda que sacudió a sus discípulos. Y aquí nos enseña, realmente viene a traer una enseñanza muy profunda para nosotros. Un hombre, Judas, nos encaminamos inmediatamente a Judas. Muy bien, primero o número uno, Judas caminó con Jesús durante 3 años. Escuche bien esto. 3 años vio los milagros. 3 años escuchando enseñanzas que transformaron vidas. 3 años viendo y experimentando la presencia o el poder de Dios o en su reino. Entonces, aún así, en esto que es estremecedor, porque Judas no era un enemigo visible, Judas era un discípulo visible. Predicó la palabra, sanó enfermos cuando Jesús mandó a los 12, participó en la obra de Dios. Y eso trae un mensaje realmente que nos puede impresionar de alguna forma, porque un teólogo dice algo muy fuerte: Judas besó la puerta del cielo, pero nunca entró. Judas estuvo muy cerca, pero nunca se rindió. Esta es la situación de caminar con una idea equivocada cuando puede ser que un corazón se corrompe de principios. Judas caminó, imagínense, él experimentar y ver el poder de Dios, aún vivirlo cuando fueron a predicar y hicieron sanidades. Uno que caminó, que tuvo la experiencia de caminar entonces con Cristo Jesús. Ahora quiero decirle aquí: se puede conocer la Biblia, se puede participar en una iglesia y servir en un ministerio, y aún así mantener un corazón que está gobernado por otros intereses. Cuando no está el corazón alineado a la palabra de Dios, es muy fácil que otros intereses le llamen la atención. Y esto fue lo que le pasó a Judas. Los intereses más que estar cerca de Cristo, más que estar cerca de Dios, la parte que muchas veces
el hombre tiende a caminar en esa idea, ¿no? ¿A cómo Dios nos espera? O a ver qué pasa, si tenemos tiempo o no tenemos tiempo. ¿Dónde está el corazón? Dice el Señor, ahí está nuestro tesoro. Y donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, Judas, lo que él experimentó aquí fue algo muy desastroso, muy terrible. Pero quizás en este punto, antes de seguir al segundo, en este caso, para Judas lo que le llamó la atención o que se fue por el lado falso, que le llamó la atención fue el dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es que el dinero sea malo, no dice que el dinero sea malo, sino que gobierna el corazón antes que a Cristo. Las cosas que podamos enfrentarnos pueden dominar nuestro corazón antes que Cristo. Primero está aquello, primero está el otro y luego Cristo. Cuando Cristo reina en el corazón de las personas, del hombre, el ser humano, me encanta mucho lo que dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos saben esto? Lo sabemos de alguna forma. Buscar primeramente el reino quiere decir que está ocupando en primer lugar el Señor en tu vida, en tu corazón. Quizás no pueda ser para algunos el dinero, pero ¿qué tal? ¿Qué tal el orgullo? El orgullo puede apartarte porque dejas llenar el corazón de orgullo antes que buscar el acercamiento con Cristo, antes de estar con Él y estar cerca de Él. El orgullo puede ser uno de los factores o de las causas para muchos. Llenarse de orgullo va de la mano con la soberbia. Y acuérdense que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, pues puede ser que sea alguien que viva con mucha vanidad, con mucho orgullo, pero ¿qué tal no es el orgullo? Vamos a ver otro, quizás la ambición, de ser ambiciosos por tener en sus vidas, desean algo. Y Santiago dice que cuando alguien no tiene lo que desea, sufren por dentro o arden de envidia porque no tienen lo que desean. Entonces, ahí están los extremos, ¿no? Tenemos que tener de alguna manera un balance en esto, no caer a los extremos. Ahora, puede ser otra cosa que puede estar, y estamos de gente que puede estar viviendo en la iglesia, porque Judas, acuérdense que Judas caminó con Jesús y vio los milagros con Jesús, fue testigo, y aún así su corazón no se rindió. Pero ¿qué tal? No es la ambición. Quizás pueda hacer algo que está muy sutil dentro de la iglesia y casi no es descubierto y como que pasa por alto. Y hay algo que está muy guardadito, no lo dice nada, pero que guarda algo muy profundo y tiene historia para muchos. Puede ser el resentimiento. ¿Cuántos viven con resentimiento en la iglesia? Porque le hicieron algo y se desaniman tan fácilmente porque tuvo un resentimiento por alguien que lo ofendió de alguna forma o alguna otra. Y empieza a reinar el resentimiento, que ya no reina Cristo, reina el resentimiento, reina el coraje, ¿no? Y muchas cosas que se mueven en el resentimiento, que viene a llenar tu corazón antes que Cristo. Quizás no es el resentimiento, pero puede ser otra, como puede ser el deseo de control. Muchos quieren controlar, tener el control. No podemos controlar a nadie. Hay muchos que tienen deseos de control. Estamos hablando en el pueblo cristiano, no el inconverso. El pueblo cristiano que conoce de Dios, que conoce la Biblia. Entonces puede ser cosas como estas o cualquier cosa que gobierne tu corazón más que Cristo, termina alejándonos de Él. ¿Se da cuenta? Cómo hay cosas que alguien puede estar viviendo sin soltarlas y quitar el resentimiento, quitar el orgullo, quitar la vanidad, y pueden ser la ambición por tener o el deseo de control y tantas cosas que podríamos mencionar que te pueden alejar de dejar que Dios gobierne tu corazón, que el Señor gobierne tu vida, porque muchas veces es tan fuerte ese tipo de cosas para el ser humano. Esto fue la situación de Judas, que lo llevó más que buscar la presencia de Dios, o estaba con Él, pero su corazón no estaba ahí, no había un rendimiento. Judas le dio lugar más al dinero.
Si vemos la historia de Judas, Judas fue uno que siempre era el que traía el tesorero, el que traía el dinero, el que buscaba las cosas que Jesús necesitaba, él las compraba. Entonces esto lo corrompió. Pero tenemos otro caso, este personaje que fue tan terrible a la consecuencia. Pedro, el peligro de confiar demasiado en sí mismo. Hay otra situación que nos puede pasar a nosotros también. Pedro, sin duda, Pedro amaba a Jesús. Esto nadie podemos negar, que Pedro amaba a Jesús. Dicen amén a esto. Pedro era el primero en hablar. Segundo, Pedro era el primero en reaccionar. Pedro era el primero en declarar lealtad. ¿Se da cuenta? Pedro siempre era uno de que sobresalía en todo con los discípulos. Pedro era uno que siempre estaba adelante de los demás. Cuando Jesús habla de su partida, Pedro es el primero en responder. Y responde: Señor, daré mi vida por ti. ¿Se acuerdan de esa frase? Yo voy contigo, si tengo que dar mi vida, la doy. Pero escuche cuando llega el problema, y esto nos puede pasar a cada uno de nosotros. Pedro estaba siendo sincero en decir que amaba a Jesús, porque Pedro en esto no era hipócrita. Pedro no está haciendo esa parte de hipocresía. Pedro está siendo sincero. Pero Jesús responde a algo que revela una verdad profunda. Y le dice, cuando Pedro está diciendo te amo y yo contigo donde quieras, pero cuando todo está bien. Pero Jesús le lanza una palabra, una verdad a Pedro: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y esto lo sacudió. Pedro no pudo entender. Una de las tragedias más comunes en la vida espiritual es que hay personas que se creen fuertes, superiores. Muchas veces son las que caen fácilmente. ¿Por qué? Porque no vigilan. Segundo, porque no oran. Y tercero, porque no dependen de la gracia. Es decir, yo puedo, yo tengo la capacidad, y yo. ¿Hemos escuchado esas frases? Yo puedo, yo soy el que hago esto y hago el otro, ¿no? Entonces creen que su carácter y su disciplina determinan a ser suficientes, autosuficientes. Entonces, aquí la cuestión ¿qué es lo que la Escritura dice? Cuando alguien piensa de esta manera, la Biblia dice lo siguiente: si alguien empieza a estar firme, mire que no caiga. Si alguien dice que yo no voy a caer, o yo estoy muy seguro, pero está confiando en su propia capacidad, es más fácil que caiga. Porque depende en su inteligencia, si podemos decirlo así, o porque dice que es muy fuerte, mucho conocimiento, pero llega el momento que pueda suceder, como dice la Biblia: si empieza a estar firme, mire que no caiga. Porque todavía Pedro necesitaba depender, o tener dependencia, o aprender dependencia de Jesús, de Cristo. Entonces Pedro necesitaba aprender esta parte, y es la debilidad que estaba cruzando, y que todo ser humano cruzamos. Y como creyentes también tenemos debilidades que tenemos que entregárselas a Dios. Somos débiles en algunas cosas, o quizás hasta en muchas, podríamos decir. Pedro es el hombre que pensaba en su propia capacidad, y ese es lo peligro, ¿no? La tercera cosa, tenemos el otro personaje también muy, muy especial, Juan. ¿Quién era Juan? Era el discípulo amado, el que amaba a Jesús. Uno de los hijos de Zebedeo era Juan y Santiago. Juan escogió esta parte de estar siempre con Jesús, siempre buscaba esta parte, y en esta ocasión en la mesa Juan estaba recostado cerca del pecho de Jesús. Esto significa que estaba más cerca del corazón del maestro que cualquier otro de los discípulos. Estaba cerca de Jesús, pero Judas estaba cerca físicamente, pero su corazón estaba lejos. Note la grande diferencia allí. Su corazón estaba lejos.
Juan estaba cerca en relación. Y la vida cristiana no consiste simplemente en seguir normas. Escuche bien esto. Consiste en permanecer cerca del corazón de Cristo. Jesús lo diría más tarde: permaneced en mí, dijo Jesús. La estabilidad espiritual no nace del esfuerzo humano, nace de la intimidad con Cristo. Dice amén a esto. Es una relación con Él, es tu acercamiento a Dios, no de lejos, porque el acercamiento a Dios también te trae un compromiso. Escuche esto: los árboles que sobreviven a las tormentas más fuertes no son los que están más altos, son los árboles que tienen raíces profundas. Entonces, son los que tienen esa profundidad. La intimidad con Cristo es lo que da raíces profundas al alma. El acercamiento, el depender de Él. De a Pedro aprendemos, como Pedro necesitaba aprender también, aprender dependencia. No nuestra capacidad, nuestro conocimiento, sino confiar en el que todo lo puede y en el que todo lo sabe. Entonces, las personas que tienen esa intimidad con Cristo tienen raíces profundas en el alma. Cuando alguien vive lejos del corazón de Cristo, escuche bien esto: ¿qué es lo que pasa? Cuando vive alejado, no tiene una relación cercana, ¿qué sucede? Sucede que cualquier tentación lo seduce, cae. Por eso que piensas que estar firme, mire que no caiga. Hay una tentación y cae. Segundo, cualquier presión lo derriba. Tercero, cualquier decepción lo enfría. Y eso es muy fácil. Cuando no hay madurez, quiere decir que no hay raíces profundas, que cualquier viento que viene de problema lo derriba. ¿Ha visto a alguien? ¿Conoce a alguien? No me diga. Anda arriba animado y luego de pronto anda abajo y anda, sube y baja. Ahorita anda caminando y luego se detiene y luego avanza y no avanza o retrocede. Dice el libro de Hebreos que nosotros no somos de los que retrocedemos. O sea, cuando hay seguridad, hay firmeza y sabemos que nuestra dependencia depende de Cristo, estamos cerca de Él, buscamos esa parte de estar cercas, porque cerca de Él, ¿sabe qué va a haber? Revelación. Los discípulos, cuando Jesús les dice que uno de ustedes me va a traicionar, todos se preguntaban yo, pero ¿sabe qué hicieron? No le preguntaron directamente. ¿Sabe qué pasó? Le dijeron a Juan, pregúntale, porque estaba cerca del pecho de Jesús, recostado allí. Pregúntale al maestro, dile, ¿quién es el que te va a traicionar? No le gritó, no dijeron: Juan, tú que estás cerca de Jesús, dile, pregúntale, ¿quién es el que va a entregar? ¿Quién lo va a entregar? Hay revelación cuando estamos cerca de Dios. Cuando estamos cerca de Dios podemos caminar seguros. Nadie te podrá apartar de esta verdad, ¿no? Cuando sabes que estás caminando desde ese punto, desde ese lugar de acercamiento, de comunión con Él, puedes saber, porque entonces Jesús les dice: mira, uno que meta la mano en el plato es ese que me va a traicionar. Y Juan tuvo la revelación y poderles decir a los demás que los demás no entendieron. ¿Por qué? Cuando Jesús le dice: vete a Judas y haz pronto lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto que puedas. Los discípulos no entendieron. ¿Sabe qué pasó? Ellos pensaban que Judas se había ido para traer comida o algo, o un encargo que Jesús le hacía, porque era el que se encargaba de hacer las compras, y pensaron que iba a hacer las compras. Nunca entendieron en ese momento que era Judas el que lo iba a traicionar. Pero Juan sí sabía que Judas era el que lo iba a traicionar. Pero cuando alguien vive cerca del corazón de Jesús, su alma tiene raíces, está seguro. Hablo de seguridad, hablo de confianza. En este caso, amados hermanos, en esta mesa vemos tres tipos de discípulos. Número uno, Judas tenía cercanía con Jesús externa, sin relación interna. Alguien puede tener
o estar en sirviendo en alguno de los ministerios, puede estar involucrado, pero corazón para muchos o para algunos no está. Esto me impactó a mi corazón. Realmente, para ser honestos cada uno de nosotros, cercanía externa sin relación interna. Pedro, amor sincero, pero confianza en su propia fuerza. El otro tipo, Juan, intimidad con Cristo. La pregunta inevitable es esta, para todos. No podemos brincar esta pregunta. Todos están sentados en la mesa, todos están escuchando al maestro. Pero la pregunta, cuando vemos estos tres tipos de discípulos, ¿dónde estoy yo sentado en la mesa? Pregúntate, ¿dónde estamos sentados en la mesa? Tal vez haya alguien aquí en este día que siente algo muy parecido a Pedro, que dice: yo sí, yo hago. Pedro siempre que preguntaba, pero en el momento de la prueba flaqueó. Pedro amaba a Jesús, sin duda. Pero ¿conoces tus debilidades? Sería una pregunta. ¿Has prometido a Dios cosas que a veces has fallado o hemos fallado? ¿Le hemos prometido a Dios servirle de una forma u otra, o ya no pudimos porque hubo cosas que nos sacaron de la jugada y hemos fallado? Tal vez hay alguien aquí en este día que ha estado caminando cerca de Jesús, pero su corazón se ha ido alejando porque ya no hay interés, ya no es lo mismo como al principio, y hay un alejamiento que se está moviendo en ese corazón. En lugar de acercarse, va distanciándose. Preste mucha atención a esto. El Evangelio no es historia de personas perfectas siguiendo a Jesús. Los discípulos, como seres humanos, no eran perfectos. Había muchas cosas como debilidades o traición, y estaban cruzando por situaciones. Seres imperfectos siguiendo a Jesús. La historia de pecadores siendo restaurados por la gracia. Estaban siendo restaurados por la gracia y el Señor les estaba enseñando. Pedro negó a Jesús, pero Jesús lo restauró. Los discípulos huyeron, pero Jesús los volvió a llamar. ¿Recuerdan la historia? Pedro fue restaurado por el Señor, y los discípulos que huyeron, Jesús los volvió a llamar nuevamente. Esa noche Judas salió de la mesa. La Biblia dice algo muy simbólico. Era de noche cuando salió Judas. Salió en la oscuridad y caminó en la oscuridad, porque Judas iba en oscuridad porque estaba viviendo en oscuridad. Judas salió de la luz hacia la oscuridad. Los otros discípulos permanecieron con Jesús. Ahí estaba Pedro, estaban todos los demás discípulos escuchando al maestro. Permanecieron cerca de Jesús. Y eso es una grande diferencia, ¿no? Es una grande diferencia de esto, de estos seres imperfectos que estaban recibiendo la palabra del Señor, que estaban siendo perfeccionados de alguna manera. La diferencia aquí es que permanecieron en medio de lo que iba a suceder, en este caso Pedro, en medio de esta situación que se iba a enfrentar, iba a ser sacudido como el trigo. Esto es lo que Jesús ya le había hablado antes, lo que iba a pasar con Pedro. Pero una vez que pasara esto,
Una vez dijo el Señor: yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Porque hay algo que me impacta mucho aquí esto. Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para ser zarandeado, y vas a ser zarandeado como el trigo. Pero recuerda esto: yo he orado al Padre para que tu fe no falte en el momento de la prueba. Cuando nosotros pasamos por la prueba, se da cuenta que ya Jesús había orado para que la fe de Pedro permaneciera. Y una vez que haya pasado la prueba, vendrás y confirmarás a tus hermanos. O sea, después de pasar la prueba, lo que quiero usted ver aquí, que Dios no lo dejó. Y Dios no deja a aquellos que le crean, más bien que creen en Él, que pasen y sean derrotados. El Señor dijo que aunque pasemos por medio de la prueba, Él estará con nosotros. Aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Cuando tenemos una seguridad en Él, que Él está contigo y que no te dejará y que has permanecido, y cuando estás ahí tenemos la victoria que Él ya ha preparado. Aunque pases por la prueba, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Estar seguros realmente que estamos caminando con Él. Estamos seguros que Él está con nosotros. Y me encanta lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero sigue diciendo una lista el apóstol: nadie te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Estoy hablando de raíces profundas. Estoy hablando de seguridad en Cristo Jesús que nos da. Que estás firme y sabes a quién has creído, que estás comprometido, que estás cerca de Jesús. Y si estás cerca de Jesús, entonces hay revelación de la palabra. Dios te habla, Dios te guía, Dios te ilumina, Dios te cuida, Dios provee, Dios pelea la batalla por ti. Él está contigo. Y esto es cuando tenemos raíces profundas, que si viene cualquier viento de problema, no te va a mover, porque estás en la roca. Y si estás en la roca, nada te va a mover. Aunque vengan ríos, soplen vientos, tu casa no se va a caer. Pero cuando no está en la roca, entonces es fácil que cualquier viento te desanime. Cualquier problema te va a desanimar. Ahorita vas a andar arriba y luego vas a andar abajo, y vas a andar arriba y para abajo. Tenemos que guardar el nivel. En lugar de bajar, mejor sube. ¿No crea? ¿No que es mejor subir? Es mejor estar cerca de Jesús que estar alejado de Él. Es mejor acercarnos a Él y permanecer como permanecieron los discípulos. Judas se fue, pero los demás permanecieron y tuvieron la victoria.